primeramente voy a empezar consultando a ver si es que las personas me escuchan, si es que el audio está bien. Quiero ver, ojalá Dios quiera que todo esto salga bien. Así que vamos viendo. Hola a todos, a los que están aquí en la sala de esta videoconferencia. Quiero saber si es que están escuchando bien. Estamos empezando a hacer la transmisión. Cualquier error que haya, por favor, sí, las disculpas del caso de la primera emisión que hacemos de este tipo. Así que quisiera saber si es que nos están escuchando ahí los participantes. Cualquier cosa aquí en el chat, yo tengo un chat ahora mismo. No sé, no carga el evento. A ver. Debería estar cargando esto. Ya está, sí, ya cargó. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me están viendo ahora mismo en pantalla. Se están viendo ahí a los cuatro panelistas que estamos aquí. Estamos el doctor César, que está a mi lado derecho, creo que se ve en la pantalla. Arriba tenemos el ingeniero José Miguel Cusba y al otro costado tenemos el ingeniero Claudio Zunaula. Así que por favor me gustaría ver el chat, si es que se está viendo el chat ahí ahora mismo, para que me dejen sus consultas. Ok, dice que se está viendo todo ok, entonces creo que vamos a empezar. No sé qué problema pasó con mi cámara ahora mismo, son errores técnicos que no los puedo solucionar ahora mismo. Lo que quiero ver es que se escuchan a todos, ¿sí? Bueno, como les comenté, esta videoconferencia está programada para el día de hoy, donde, bueno, los objetivos de esta videoconferencia es darnos a conocer al doctor César Castañón Fernández, que es como, digamos, desde mi punto de vista personal, el genio que ha estado detrás todo este tiempo de los códigos del software REGMIN que vienen utilizando ustedes. Yo sé que aquí hay muchos usuarios ahora mismo, profesionales que recién están conociendo el programa. Y pues entonces en esta videoconferencia van a poder hacer todas sus consultas. En realidad se trata de eso, la primera videoconferencia, de darnos a conocer, conocernos, acercarnos un poco más. Y ya en un futuro estaríamos programando una videoconferencia del tipo más técnica, donde pronto podamos sustentar casos de éxitos de gente que viene usando REGMIN en algún proyecto minero y todo el tema. ¿Vale? Muy bien, entonces voy a dar pase a los participantes. En primer lugar, damos la bienvenida al doctor César Castañón Fernández, ¿sí? Doctor César Castañón Fernández, ahí para que nos cuente un poco a qué se dedica usted, qué hace en su tiempo, cómo así nació la idea de REGMIN. Preguntas que todos los profesionales están queriendo saber, ¿no? Los profesionales de minería que hay de varios países aquí. Hola, muy buenas a todos. Me alegro que Johnny ha tenido esta idea de iniciar algo que espero que repitamos más veces para darnos a conocer y para que nos hagan las preguntas, ¿no? Bueno, contestando un poco a lo que me comenta Johnny de por qué el REGMIN en su evolución y por qué existe y por qué se ha difundido tanto en los últimos años, pues bueno, decirte un poco, ha sido, para mí es un hobby, ¿no? Es como dedicarme a la programación de temas relacionados con la minería y la geología, pues siempre me ha gustado y llevo dedicándole ya más de 30 años, ¿no? Para mí nació hace ya 30 y algo años y durante los últimos años ha evolucionado mucho, principalmente porque hay mucha gente ya, como los instructores y colaboradores que están aquí hoy en esta conferencia y empresas que colaboran, y desde que hemos sacado la versión profesional, pues con las licencias que tenemos estamos multiplicando lo que avanzábamos antes en mucho tiempo, ahora lo podemos avanzar en menos tiempo, ¿no? Con eso y los cursos, todo lo que hacemos, pues nos estamos intentando que sea un software libre y que todo el mundo lo pueda utilizar en las universidades y en sus casas y en los profesionales, y también que tenga una versión profesional, que es a lo que nos estamos esforzando últimamente, para que también las empresas que quieran tener respuestas a los trabajos, que esté respaldado por técnicos y que haya cursos para formar y todo eso, y en eso estamos, ¿no? Listo, no sé, me dicen que por el chat al doctor César no se le escuchaba muy bien, no sé exactamente cuál sería el tema aquí. Por aquí aparentemente todo está bien, pero bueno. Ya, muy bien, Claudio, te doy pase para que te presentes un poco, cómo así iniciaste o te enrolaste con el tema de REGMIN, como decimos aquí en Perú. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, por favor. Claudio, ¿me escuchaste? Claudio, un momento, Claudio, ahora no te escucho. No te escucho con tu audio. ¿Escuchan a Claudio? Hola, hola ahí. Ya, ahora sí, Claudio, ahora sí, preséntate.
Ya, perfecto, amigos, amigas, muy bienvenidos a esta primera videoconferencia. Para mí siempre un honor compartir con cada uno de ustedes y por supuesto saludar a todos los colegas y en especial al doctor César Castañón Fernández, quien es el dueño y señor del programa, ¿no? Quien a su genialidad ha hecho de que este software llegue a diferentes partes del mundo y sobre todo a los que realmente necesitamos, ¿no? Como somos los pequeños mineros. Perfecto, Claudio, gracias. Vamos a pasar al ingeniero Miguel Cusba, que él es de nacionalidad ecuatoriana. Olvidé decir que para los que no conocen, el ingeniero Claudio es de nacionalidad ecuatoriana y él es el que se encarga de apoyarnos en el tema de promover el software minero Remin para su país de Ecuador. En Ecuador lo usan bastante el software Remin. Y también en Colombia, pues tenemos al ingeniero Miguel Cusba, un gusto, ingeniero Miguel Cusba, quien este año se integró recién al equipo de instructores. Muchísimas gracias y creo que nos tiene mucho que contar de sus experiencias con el software Remin. Sí, buenas tardes. Pues primero que todo, pues les agradezco mucho por esta oportunidad de comunicarnos. Le agradezco mucho al doctor César Castañón porque, como lo acaba de mencionar Claudio, pues él nos dio a conocer una herramienta muy útil, una herramienta que es bastante, o sea, bastante buena para pues, todos los que tenemos que ver con el aspecto geológico minero. Sí, o sea, es algo muy, muy bueno. Pues como lo dice Johnny, yo soy instructor nuevo, pero Regmin ya lo llevo utilizando hace 5 años. Hice un curso por internet y pues me fui capacitando. Soy consultor, soy ingeniero geólogo y pues la verdad es una herramienta que sabiéndole sacar el provecho no tiene nada que envidiarle a ningún otro software. Es un software que uno puede hacer lo que quiera en la parte geológica minera. O sea, me siento muy satisfecho y pues ojalá que la mayoría de gente pueda aprovechar esta gran herramienta. Muchas gracias, ingeniero Miguel. Muchas gracias a todos. Miren, para los que están viendo la videoconferencia, si de pronto hay algunos errores técnicos, por favor les pido las disculpas del caso. Estamos utilizando una tecnología que es nueva. No sé si antiguamente, para los que conocen esto de YouTube, las transmisiones en directo existían los Hangouts. Hoy en día no están existiendo ya esas herramientas. Hoy en día tenemos que contratar unos software más sofisticados. Entonces hicimos un par de pruebas hace una semana, todo funcionaba bien. Ahora estamos viendo de que algunas personas no están escuchando el audio. Lo que me parece raro es que algunos profesionales sí están escuchando. Me dicen que bajo el volumen. De todas maneras, si es que esta videoconferencia no saliera del todo bien, yo estoy grabando todo lo que estamos conversando con el doctor César y la publicaría una hora más tarde. Pero de todas maneras me gustaría que las personas que estén escuchando me confirmen si es que los que lo están escuchando, ¿vale? Y bueno, siguiendo con la secuencia, ya conocieron a los que estamos aquí. Hay algunos profesionales que son instructores, que nos apoyan con la difusión del Regmin, que no han podido estar hoy día. Por ejemplo, el ingeniero Rafael Ordóñez, que es de Ecuador. Bueno, no sé, en el caso de Claudio, por ahí las cosas están tranquilas. Ecuador saben que está un problema ahora mismo. Y el ingeniero Rafael me cuenta que estaba encerrado en una oficina y no estaba la turba ahí afuera. Bueno, y hay muchos profesionales más que también no han podido estar por temas de fuerza mayor, pero estamos aquí los 4 que nos pueden hacer todas las preguntas. Ahora sí me gustaría leer un poco en el chat las consultas que tienen de pronto para el doctor César Castañón Fernández. Por si acaso les comento que el ingeniero Miguel Cusba es experto en yacimientos de carbón, el ingeniero Claudio en el tema de materiales pétreos, bueno, yo acá en el tema de estimación de recursos, modelamiento geológico un poco con el Remin, así que me gustaría leer un poco sus consultas. Tenemos unos minutos para eso, para leer y nos traten de ayudar los panelistas. Sí, vamos a esperar un momento algunas inquietudes que tengan los profesionales y si no, mientras tanto vamos hablando un poco más de Regmin. Para los que ya conocen Regmin saben que ahora tenemos la versión del Regmin Pro que el doctor César Castañón Fernández viene trabajando ahí con su equipo. Regmin Pro es una versión independiente, Regmin Free, que supera ampliamente las debilidades de Regmin Free, pero que trabajan en conjunto y que va dirigido para empresas. Es un software que, por ejemplo, trabaja en 64 bits, a diferencia del Regmin que trabaja en 32 bits. De pronto vamos a pasarle al doctor César Castañón Fernández que nos comente un poco más del Regmin Pro, cuáles las ventajas, las bondades, por qué deberíamos los usuarios de Regmin Free de pronto usar el Regmin Pro, ¿no? Que él está más de cerca ahí en el tema del desarrollo del software. Doctor César, le paso. Sí, bueno, comento un poco para los que no lo conozcan y para los que lo conozcan y no ya hayan llegado quizá a utilizar todavía profesional. De mano decir que es
se pueden instalar ambas versiones en prácticamente cualquier ordenador. Por supuesto, cuanto mayor capacidad gráfica tenga, mejor, porque el principal motivo por el que necesitábamos tener una versión profesional, aparte de dar soporte a las empresas, que las empresas no solo quieren un programa que haga cosas, sino quieren que haya detrás de ese programa haya gente, haya técnicos y haya soporte para cualquier problema o duda, y sobre todo para la formación, ¿no? Pero como comentaba, la parte gráfica es muy importante, porque para poder manejar millones de cosas, millones de puntos, millones de triángulos, es lo que hoy día se genera cuando se generan modelos o se trabaja con superficies. Para poder mover eso hace falta un ordenador potente. Y no es el ordenador en sí, sino es más bien la tarjeta gráfica la que maneja todo eso. Entonces, conviene tener, hoy día las tarjetas gráficas ya de un ordenador sencillo pues son muy potentes, ¿no? Y cada año se van superando continuamente, y lo que antes era un problema y que había que ahorrar en memoria y había que procurar que las cosas fuesen lo más pequeñas posibles, pues ya no es tan importante, pero cuanto mayor capacidad se tenga de sentido, mejor. Entonces, por eso la versión profesional es el de 64 bits, para poder direccionar mucha más memoria RAM, ya que la 32 está limitada a 4 megas solo, y una serie de condiciones como las que os comenté. Entonces, como os decía, cualquier persona, sin tener que pagar nada, porque es libre, puede instalar ambas versiones. Lo que sí es que la versión profesional tiene las opciones avanzadas que llamamos, que si las quieres, pues ya tiene un coste, y que va más encaminado, como decía antes yo, a empresas y profesionales que quieran soporte y que quieran realizar ya ciertas cosas, de tener modelos ya con una precisión, sobre todo una vista de muy buena calidad. Entonces, de lo que estamos haciendo ahora es, que ya lo hicimos prácticamente, es que ambos sistemas, tanto el Free como el Pro, sean compatibles totalmente. O sea, cualquier cosa que hagas en el Free lo puedes pasar al Pro, o al revés, del Pro al Free, simplemente con un copy-pega, haces copiar y lo pasas al otro, y esa ventaja tan grande hace que puedas utilizar las bondades de cada uno de ellos y hacer cosas mucho más rápidas. Otra parte importante es que los ficheros también pues, son compatibles, que en el profesional puedes, por ejemplo, abrir los de XFS abren directamente, no tienes que andar importando, o sea, tienes una cantidad de opciones que con la experiencia, como todo, sobre todo en esto, pero como en todos los programas, vas cogiendo habilidades y te vas dando cuenta que puedes hacer muchas cosas en muy poco tiempo y hacer trabajos muy profesionales. Entonces, en líneas generales es eso. O sea, hemos buscado que sean lo más compatibles posible, seguimos en ello, y como veríais, estamos sacando versiones tanto del Free como el Pro, pues a veces hasta varias al mes del Free podemos hacer en tiempo. Ahora sacamos una hace poco del Free con cosas muy importantes que desarrollamos en los 3 o 4 meses últimos, sobre todo de mejoras, porque aunque veáis muchos vídeos que tenemos ya en internet, en YouTube y en otros, muchas veces son vídeos que se quedaron ya obsoletos, porque eso se hace, pero ahora de otra forma, no porque se haga de otra forma, se hace de una forma muy parecida, pero con mucha más rapidez, o mejorando algunas cosas, o cambiando, o sea, va evolucionando. Por ejemplo, hay vídeos de cómo crear un modelo con secciones en el Free que ya editamos hace bastantes años, que ahora hay herramientas mucho más potentes, se hace mucho más rápido, y bueno, el profesional se hace casi con tocar las líneas nada más. Entonces, tener en cuenta eso, y cualquiera que os animo a todos los que estáis escuchando a instalar el software si lo necesitáis para vuestra profesión, para desarrollar profesionalmente en cualquiera de los campos de la geología, topografía, y minería, pues tenéis ahí un nicho para empezar a trabajar, empezar a aprender, ver vídeos, ver cursos gratis que hay online y trabajar con él. Y luego tenemos un email de ayuda o de información en la página web que cualquier duda que tengáis pues nos la enviáis y os contestamos cualquiera de los instructores. En líneas generales es eso. En la evolución futura, pues quizás lo que falta pues es, primero, nuestro desarrollo va a ir más rápido o más lento cuanto más tengamos de aporte económico para poder tener más informáticos, que ahora tenemos dos trabajando especialmente para la parte del profesional,
aparte de la colaboración que tengo yo y alguna colaboración de algunos amigos que ayudan, pero si eso se va incrementando, que es lo que estamos haciendo, ya llevamos un año y pico y ya tenemos bastantes licencias, y si eso va incrementando, pues esto irá cada vez más rápido, ¿no? Porque todos los recursos del programa que llegan, tanto por aportes de ayuda de empresas o de cursos o de esta versión profesional, se dedica totalmente a desarrollar el programa y que sea cada vez más potente. Muchas gracias, doctor César. Sí, bueno, en conclusión, el RECMIN aprovecha todos los recursos del computador, ¿no? Con el computador más potente, con RECMIN Pro no tienes límites, mientras que con RECMIN Free, pues 32 bits, de pronto hay algunas limitaciones, ¿no? También tenemos aquí, como les comentaba, al ingeniero Miguel, que nos puede hablar un poco de su experiencia, de cómo ha utilizado RECMIN en el tema de los trabajos de canteras, de carbón. No sé si nos puede comentar un poco la experiencia que ha tenido con el RECMIN Free, ¿sí? Claro, ingeniero Johnny. Bueno, este software permite, o sea, va muy de la mano también del criterio del geólogo que esté haciendo el diseño del yacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, nosotros estamos en una zona que es bastante compleja por la tectónica, y eso permite, o sea, el software permite que a medida que el geólogo va haciendo la interpretación, va haciendo el modelamiento, ¿sí? El modelamiento, pues en sectores donde no se tienen perforaciones, se utilizan mucho las labores subterráneas, ¿sí? Se utilizan mucho los apiques, se utilizan mucho las trincheras. A partir de estos datos estructurales, nosotros podemos hacer el modelamiento de mantos. Hay mantos que son bastante plegados, hay mantos que son bastante fallados, y pues con el software, a medida que uno va diseñando el manto en la cabeza del geólogo, lo va transmitiendo por medio del software. ¿Sí? Es una herramienta muy útil, lo que no pasa de pronto con otros software comerciales, ¿sí? Que son muy rígidos y todos asumen unas condiciones ideales que cuando uno va a mirar un campo y cuando uno va a mirar el yacimiento como tal, no existen. ¿Sí? He notado, pues, a través de mi experiencia, que lo pueden aplicar de una forma muy práctica. Vale, muchas gracias, ingeniero Miguel Cusba. Claudio, no sé si nos puede contar también un poco de tu experiencia con RECMIN, cómo lo están utilizando los profesionales en Ecuador, en qué más lo están aprovechando de tus tutorías, por si acaso, para los que no estuvieron enterados. Claudio es un instructor, es un geólogo que se encarga de promover el software minero en Ecuador. En el tema de pequeña minería, hay bastante pequeña minería en Ecuador que ahora mismo se está yendo ya al boom. Si Dios mediante todo sale bien, hay proyectos muy buenos. Pero ahora mismo en Ecuador hay bastante minería pequeña, mediana, y donde RECMIN por eso es que ha tenido bastante acogida ahí. Así que no sé si, Claudio, nos puedes contar un poco más. Ya, perfecto. Bueno, vine a comentar que con el software minero RECMIN, ante todo acá en Ecuador, la limitante, ante todo, ¿no? más que en Ecuador, en Latinoamérica, es la licencia comercial. Pues mira, lo que yo he podido utilizar en cambio es para modelar las vetas, también en cada una de las minas a pequeña y mediana escala. Por ejemplo, ahora mismo estamos modelando todas las minas que están debajo del cantón Saruma, una zona minera de acá de Ecuador. Entonces necesitamos nosotros calcular el volumen para luego hacer una remediación, ya que la ciudad se está hundiéndose. Entonces, pues no hay nada que envidiar. Se quedan los amigos asombrados de que como un software que no tiene costo lo podemos utilizar de esta manera. Ellos han estado utilizando un software de pago y pues ya les acabó la licencia y para pagar de nuevo no tienen dinero, y pues ahí es cuando me contratan, ¿no? Entonces, pues mira, estas oportunidades que podemos nosotros aprovechar con un software de licencia libre nos da facilidad para poder hacer trabajos de esta naturaleza. Y además de eso, también para el cálculo de materiales pétreos, como algunas videoconferencias que yo había ofrecido en la página de RECMIN y Sincher en Ecuador. Aparte también en el grupo que tenemos con Johnny, ¿no? Johnny y todos los instructores que están ahí. Pues entonces, eso ha sido una de las experiencias, lo poco, ¿no? Y luego pues se ha podido hacer muchos trabajos en lo referente a la minería artesanal, tanto subterránea como superficial. No, así como ha dicho el colega de Colombia, pues no hay nada que envidiar. Incluso las herramientas son muy versátiles, son muy fáciles, no es como en otros softwares que yo he estado tratando de ver algunos tutoriales, a ver cómo hacen ellos. Pues entonces, por ejemplo, para modelar una galería en RECMIN, con 2-3 clics
clics ya lo tienes la galería, ¿no? No así como otros softwares que es un poco más tedioso los procedimientos. Son esas cosas de las grandes ventajas que tiene el software minado Redmi. Vale, Claudio, muchas gracias. Otra cosa también que debo recalcar en el uso del software, por ejemplo, el Redmi Pro, que quiero felicitar al doctor César Castañón, que realmente es un software muy intuitivo, muy fácil de usarlo. Incluso estoy viendo que es mucho más fácil que Redmi Free. Es una interfaz muy intuitiva, tú tienes el botón para hacer tal o tal tarea y no tienes que complicarte yendo a un montón de opciones para lograr algo tan simple, ¿no? Entonces, en esa parte sí vale rescatar que el Redmi Pro está muy desarrollado. Entonces, el Redmi Pro, ¿para quién está dirigido? Por ejemplo, si hay muchos usuarios aquí, de los que yo he capacitado, que están usando Redmi Free, pero de pronto ya lo quieren usar a nivel empresarial, y a veces las empresas, no falta que tienen alguna actitud escéptica con lo que es gratuito. Entonces, eso no quiere decir que el Redmi sea un software malo, ¿no? De pronto que tenga algunas pequeñas limitaciones, pero bueno, pero el tema es que es gratuito, ¿no? Entonces, para las empresas, si quieren ya ir por algo más profesional, más con más soporte, más privado, pues tienen el Redmi Pro, que no, las licencias no son tan costosas para las profesionales o empresa que desee una cotización o algo por el estilo. Ahí tienen mis datos, mi correo electrónico o el correo del doctor César Castañón Fernández. Pueden ir a la página web de Redmi, info@redmi. El manejo, la gestión de las licencias es muy fácil vía online. Ahora con esto de la tecnología es muy simple manejar, así que puedes aprovechar, como lo bueno que dijo el doctor César Castañón Fernández del Redmi Pro, es que si tienes una supercomputadora, pues ¿qué haces desperdiciando ese equipo? Usa Redmi Pro y vas a poder mover toda tu mina fácilmente, ¿sí? Ahora, vamos a atender unas inquietudes, unas consultas que tenemos aquí. Por aquí, por ejemplo, Luis Javier nos pregunta si se tendrá en el futuro cercano la aplicación de métodos geoestadísticos en el Redmi como método de interpolación. Bueno, no sé si el doctor César Castañón Fernández nos ayuda ahí un poco. Sí, nosotros hay un módulo ya de geoestadística que un compañero nuestro del sector había hecho hace tiempo y nos lo compartió para que lo pudiésemos utilizar, pero esa parte es una parte delicada, porque la geoestadística, para poder utilizarla hay que ser un experto en el tema, ¿no? Y yo no me atrevo a ponerla como herramienta, máximo teniendo que hay otras aplicaciones gratuitas que se pueden utilizar de geoestadística muy potentes y buenas, ¿no? Y de momento no está pensado ponerlo. Igual sí podemos poner, que es una cosa que sí está en mente, poner la parte inicial de la generación de los variogramas y covariogramas, ¿no? Que es quizá la parte donde se puede hacer ya un estudio del grado de continuidad que tiene un modelo con esos dos gráficos, ¿no? Pero continuar más adelante, pues hay otras prioridades que creo que son más importantes para el programa, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, por acá también están preguntando, por ejemplo, si es que tiene el algoritmo de Ler-Grossman. Lo que debemos decirles, por ejemplo, yo el trabajo de tesis que hice hace años fue, por ejemplo, cómo utilizar las herramientas de Redmi con el software SGENS, que es un software desarrollado por expertos geoestadísticos. Es un software libre que lo pueden descargar. Entonces, lo fácil de Redmi es que te permite intercambiar información con otro software sin tanta complicación. Entonces, si quieres la parte de variogramas, por ejemplo, lo puedes llevar al software SGENS o el software GESLIC y SATIS, otros paquetes que hay, ¿no? En el tema de optimización de PIC, pues también, por ejemplo, el ingeniero José Freites, que ahora mismo voy a pasar un video donde hace su presentación él, por ejemplo, propone utilizar Redmi Free con el software Sinche, que creo que es de los brasileños, no lo tengo claro, pero cualquier información hay en su página web, donde se puede hacer la aplicación de algoritmos más sofisticados incluso que el Ler-Grossman y volver a retornar esa información a Redmi para poder hacer ya una planificación. Entonces, como decía el doctor César, esas son herramientas o cálculos muy delicados que demandan de mucha precisión, mucho estudio. Entonces, te requiere de bastante tiempo para implementar los algoritmos, pero como les digo, o sea, no hay objeción en usarlo porque tienes varios software libres ahí en internet que puedes utilizarlo, que están muy bien potentes, muy desarrollados, y entonces tratar de enfocarnos en Redmi en cosas que son son mejores y aprovechar la integración, ¿no?, de esos software. A ver, no sé si tenemos otra consulta por acá. Bueno, también veo que hay usuarios que están hablando en inglés. Yo no soy bueno en inglés. No sé si el doctor César Castañón Fernández está leyendo el chat. Por ahí también me está preguntando, me parece, qué compañías están usando Redmi en África. En África lo están usando en el Congo en varios proyectos. En el Congo hubo un proyecto que se hizo prácticamente su desarrollo en Butanda, que es una de las minas más grandes que hay de cobre y cobalto ahora
equipo justamente que trabajó aquí en Asturias, donde desarrollamos gran parte del proyecto, que fue el que estuvo ahí sacando adelante ese proyecto. Era un proyecto muy primitivo en el sentido de que se estaba utilizando medios de explotación muy locales, sin modernizar, y pasó muy rápidamente, principalmente porque eran leyes muy grandes, a una mina gigante con proyectos alrededor, y todo se hizo con software REMIN. En Mutanda, también en varios sitios del Congo, también en Angola. En Angola, de hecho, tienen un desarrollo propio de software para su investigación, hecha un poco más al REMIN. Fue un poco el inicio del profesional, a ese inicio, ¿no? Y en Marruecos, os digo, también a ver, ¿dónde fue? Bueno, un proyecto también de oro, del que era también de la empresa donde estuvimos trabajando 2 años desarrollando, que también empezó iniciándose la explotación con gente que había trabajado allí, y luego continuó y sigue continuando. Es una parte, tiene un yacimiento muy grande de oro también, ¿no? O sea, hay varios países esos que tengan conocimiento, pero bueno, yo a veces me entero que usan REMIN en algunos sitios, pero porque alguien me lo dice, pero no hay que saberlo, ¿sabes? Es libre de descargarlo, utilizarlo, y se utiliza en más sitios. Sí, justamente esa es una consulta que siempre acá, al menos en Perú, me dicen en qué mina están usando REMIN, pero si tú te das cuenta, los usuarios cuando van a la web de REMIN, no hay un registro que para poder descargar REMIN, es un software libre que lo descargas. Y en el caso mío, yo por ejemplo, ahora mismo no estoy enfocado capacitando empresas, sino lo que yo capacito son profesionales de manera directa, ¿no? Tú eres un profesional que necesita REMIN, yo te capacito a ti y ese profesional va y lo usa en tal empresa. Pero sí, he escuchado de varias empresas que lo vienen utilizando, ¿no? Pero no hay un registro oficial. Lo que pueden encontrar en la página web es un registro de capacitaciones presenciales. Si me puedes preguntar de pronto qué profesional has capacitado, yo de pronto te puedo dar esa información. Otra consulta que tienen por acá es que, bueno, me dice qué cosas se pueden hacer con REMIN. Pues con REMIN se puede hacer casi todo, ¿no? Como las únicas limitaciones serían pues en el tema de la geoestadística. En el resto se puede hacer casi todo. Incluso hasta un control de flota se puede llevar también. Otra pregunta que tienen por acá es que en algunas ocasiones REMIN Free se cierra cuando están trabajando. No sé si el doctor César nos puede comentar un poco. Bueno, yo en base a mi experiencia es que cuando uno satura de mucha información, la memoria se satura, se cuelga, pero cuando limpia la memoria ya el programa funciona correcto. Eso me pasaba cuando recién usaba, ¿no? Ya de la versión Free lo que tiene es que, bueno, como comentaba antes, nuestro objetivo es ir pasándolo poco a poco, cada vez en una versión más profesional, pero precisamente por eso, porque la Free tiene un límite por ser de 32 bits de memoria RAM, no puedes gestionar más. Entonces cuando manejas programas, digo ficheros grandes, pues empieza a acumular. Luego tiene un problema que no está hecho con una estructura moderna de programación como está el Pro. El profesional, que está hecho en C++, y donde maneja la memoria de una forma correcta, o sea, construye y destruye memoria de forma programada. También el Free pues gasta mucha más memoria y no la destruye de la que necesita. Entonces llega un momento en que puede colapsar. Cuando estás mucho tiempo trabajando con el programa, de repente te echa. Entonces yo siempre aconsejo que después de estar un rato, y eso que yo ahora cada vez me ocurre menos, pero sí me ocurre todavía, ¿no? Porque tengo el ordenador lo más potente que puedo dentro de las posibilidades, pero si tienes un ordenador que no tiene mucha potencia, funciona perfectamente, pero cuando vas a cambiar de proyecto o vas a abrir otro, pues recomiendo que salgas del programa y lo vuelvas a iniciar. De esa forma, la memoria que estaba utilizando, que ya no que no sabe gestionarla bien, pues vuelve a liberarla, y al iniciar el programa otra vez no falta iniciar el ordenador, es simplemente el programa. Porque ya el programa, Windows cuando sale el programa ya quita todo lo que utilizó, pero internamente eso es un problema, y simplemente esto un poco cuidado. Luego, si tienes un problema repetitivo, pues simplemente mandar un mensaje, que muchos lo envían a la página web info@remin.com y os contestamos. A veces puede ser un problema de estar usando algo erróneamente sin darse cuenta, ¿no? Sí, perfecto, doctor César. Gracias. Bueno, también por acá Víctor nos pregunta si tenemos pensado hacer REMIN de 64 bits, justamente lo que hablaba el doctor César Castañón Fernández, que el REMIN Pro está desarrollado en 64 bits y esa es la idea, ¿no? De migrar REMIN Free la mayor cantidad de herramientas a REMIN Pro.
RECMIN Pro está construido en nuevas librerías, en estructuras modernas, ¿no? Más sofisticadas, que más potentes, que soportan más información, mientras que RECMIN Free está en librerías antiguas, ¿no? Entonces, sí, o sea, RECMIN Pro es el de 64 bits, y si tú usas los dos software, pues realmente tienes una maravilla de software, ya no tienes que ir por otro software más. Bueno, por ahora mismo no veo otras consultas por aquí, no sé si se me escaparon, hay bastante información aquí en el chat. Si no tenemos, no tenemos nada, entonces no sé si nos podrían comentar cada uno sus planes a futuro en cuanto a RECMIN. Doctor César. A ver, bueno, yo un poco siguiendo, contestando, antes comentasteis algo de las versiones profesionales que hay de versiones profesionales, no de RECMIN, sino me refiero a versiones de software que hay para minería y para geología muy potente, como podría enumerar unos cuantos, no voy a enumerarlos, pero bueno, los que hay por el mercado, ¿no? Que todos conocen, que son software muy caros, pero no son caros porque quieran ser caros, ¿no? Yo he utilizado muchos de esos, de todas las empresas que trabajé los usamos, y todas las empresas donde hay RECMIN también lo tienen, o sea, no es algo excluyente. Las empresas, ten en cuenta que esos programas son programas que para su desarrollo requieren muchos recursos y luego tienen una parte muy importante que supone un gasto, que es la parte comercial. Hay gente que tiene que ir a visitar las minas, que tiene que convencer de que tienen un software, y esa parte comercial que no la tienen nosotros, porque nosotros nuestra parte comercial es la difusión a través de internet y difusión boca a boca, ¿no? Entonces esa parte comercial hace que esos programas que son muy buenos, pues tengan ese coste tan elevado, ¿no? No es por otro motivo. Y luego el mercado es un mercado bastante pequeño, no es un mercado tan grande como puede ser otro software. Lo que sí es verdad es que el RECMIN es un software que convive con ellos, o sea, no es que yo quiero este y no quiero que haga el otro. La principal ventaja que tiene, y es por lo que se ha difundido mucho, y era el objetivo principal, era que es gratuito, pero con el fin de que todo el mundo pueda tener una herramienta para trabajar cuando está acá estudiando sus carreras y cuando termina, y hasta que no encuentre una vida profesional, y ahí está manejando un software que le va a valer muchísimo para luego manejar cualquier otro, porque todos al final manejan las mismas entidades. Y luego en las empresas, la ventaja que tiene el RECMIN es que es un complemento. Si tú tienes una empresa grande y tienes pues 5 ingenieros y 10 geólogos, y luego topólogos, tienes un equipo de 10 o 20 técnicos, tanto medios como superiores, que no vas a tener 15 licencias de los softwares tan potentes, porque te saldría por mozo de la cara. Pero si vas a tener una licencia del software potente, que principalmente te vale para actualizar recursos y para hacer algunas cosas, pero luego todos los demás, todos los técnicos tienen un software, como puede ser el profesional, incluso el free, que les vale para el día a día. El free tiene una versión, tiene una parte muy potente de control de leyes que no está a la vista, porque las herramientas de control de leyes se visualizan cuando las necesitas. Pues no sé, los que manejáis algo ya RECMIN, os daréis cuenta que RECMIN, lo que se ve normalmente en pantalla es lo que necesitas para las entidades que tienes abiertas. O sea, yo abro un modelo de una triangulación, me sale un menú nuevo y me salen opciones nuevas, pero si no lo tengo abierto no tengo a la vista cosas. Entonces hay muchísimas cosas que solo son útiles cuando estás en pantalla, tienes objetos con los que puedes hacer. Entonces la parte de control de leyes tiene una parte muy potente y son muchas minas se está usando, y en la mina San Tinto que tiene Johnny detrás, que es una mina gigante donde están ahora ya en plena aumentando producción otra vez, y ahí están haciendo todo el control de leyes con solo RECMIN. En Butanda también se hizo, en Agua Blanca, o sea, hay muchas minas que lo utilizaron, y esa herramienta es muy útil. Ya repito, el RECMIN y las versiones profesionales de programas para minería pues no son opuestos, o sea, se complementan perfectamente en una empresa. Las empresas pueden manejar, además, otra parte importante que hoy día es ya lógica, pero principalmente porque las empresas se dan cuenta de ello, es que puedes pasar información de un programa a otro de una forma muy sencilla con programas de intercambio, o bien con DXF, o bien con ficheros en formato texto o ASCII, porque la información que guardan esos ficheros es una información sencilla, son solo números y situaciones en el espacio y leyes y poco más. O sea, el intercambio de información en cualquier programa de minería y el RECMIN, y entre ellos también, es sencilla y rápida. Luego conviven en una empresa todos estos programas
y eso tiene la ventaja que comentaba, todos los técnicos de la empresa están trabajando con software y no solamente el que tiene la licencia o los que la tienen, ¿no? Muchas gracias, doctor César. Bueno, por acá también me preguntan si es que hay cursos, si es que hay información. Para empezar, el RECMIN tiene una ayuda que la puedes descargar gratuita de RECMIN. En la página web tienes información. En YouTube también hay videos con cosas específicas que el doctor César ha subido, Claudio, yo, bueno, todos estamos ahí. Aparte que yo también siempre estoy ofreciendo cursos gratuitos. Por ejemplo, ayer empecé uno donde estoy dictando un curso masivo vía Facebook. Siempre la cuestión es mantenerse conectado, ¿no? Justamente para eso son las videoconferencias, para dejarle la información. Cualquier cosa ahí en la página web de RECMIN van a encontrar información. Es cierto que también hay algunos cursos de pago, un poquito como para cubrir la inversión de tiempo que dedicamos a esto, ¿no? Y por ahí, para ir recabando alguna forma de fondos para podernos dedicar a esto, ¿no? A promover un poco más el RECMIN y de pronto, si sería bueno que hubieran más empresas que colaboraran de pronto con el doctor César Castañón Fernández, como él dijo en un principio, el software. Nosotros nos diferenciamos de los software comerciales que ellos invierten en publicidad, marketing, demostraciones, demos y muchas cosas. En el caso de nosotros no hacemos eso, ¿no? Lo poco que de pronto por ahí ingresa dinero es para dedicarlo exclusivamente a comprar librerías, servidores y todas esas cosas, ¿no? Pero no vendría mal que ustedes promuevan el RECMIN Pro porque cuando haya más ingresos el RECMIN Pro desarrolla mucho mejor, ¿no? Y lo bueno pues que tienen la versión free que como le decía el doctor César está disponible para todos. En una mina, por ejemplo, vamos a suponer que 15 ingenieros necesitan tener software, pues no vas a comprar 15 licencias, puedes comprar 2, 3 de un software comercial de los que ya conoces y el resto puede utilizar RECMIN Free, al final son compatibles y se puede usar, ¿no? No sé si hay otra consulta por acá, a ver, tenemos por acá a Luis Javier. Yo en un momento, en la parte esa que dices de ayuda que comentan, para que la gente muchas veces no lo sabe, pero tanto en el free como en el profesional, igual que muchos programas, pulsando F1 te sale ayuda. Solo tienes que pulsar la tecla F1, que es la tecla de ayuda de todos los programas, y ya te sale la ayuda. Bueno, la ayuda la tenemos ahora en la página web, o sea, es en internet, pero nos permite actualizarla, que tenemos retrasado bastante en esa parte de actualización de la ayuda, pero tienes ayuda con pulsar F1 solo. Sí, bueno, yo también tengo la deuda que quedé en actualizarla, pero ya pues, en unos 2 meses empiezo a actualizar esa ayuda para que esté más modernizada. También está en idioma inglés, creo que está en francés, portugués, no recuerdo, francés creo que era, ¿no? Y está disponible ahí para todos los usuarios. También yo pues tengo un canal de YouTube con videos instructivos, tutoriales en inglés, también están en portugués y también he puesto por ahí en francés, así que si tienen colegas de otros países que quieren conocer este software, pues ahí tienen información, ¿no? No sé si ingeniero José Cusba, Miguel, si nos puede comentar algo de sus planes a futuro, qué es lo que viene haciendo en Colombia. Sí. Bueno, sí, señor. Yo le quiero comentar qué se ha hecho acá. Pues, primero, pues dar a conocer el software, porque pues, lo que acaba de comentar el doctor César, es un software que es muy complementario a los otros, se adapta muy fácil a los software comerciales, ¿sí? Hay un inconveniente, es que las empresas grandes, o sea, siempre están ya como casadas con los software comerciales, pero ya cuando ya se han hecho los acercamientos, se han mostrado las bondades que tiene este software, el RECMIN, ya, bueno, ya empiezan a buscar, ya empiezan a mirar, ya se les genera esa expectativa. Desde aquí, desde mi punto de vista, pues la idea es tratar de darlo a conocer por medio ya de los cursos, por medio ya de... aquí en Colombia en este momento se está implementando el estándar colombiano de recursos y reservas, ¿sí? Ese estándar pues, pide que los recursos que se estimen sean confiables, ¿sí? O sea, que haya un respaldo técnico. Pues aquí, como decía el ingeniero Claudio al comienzo, en este sector de Colombia, pues las minas de carbón, de esmeralda son minería de tipo, la mayoría es minería tradicional, sí, minería artesanal. Esa minería artesanal, pues no, la mayoría de propietarios de las minas no tienen para un software comercial, ¿sí? Entonces, pues existe como esa necesidad de implementar una herramienta que permita realizar ese modelamiento, que permita hacer esa estimación de esos recursos. Entonces, vamos a trabajar mucho sobre esa parte, ¿sí? Es lo que hay pensado por parte de mía como instructor y de la empresa a la cual represento. Entonces, estamos trabajando ya en eso, ingeniero. Vale, muchas gracias, ingeniero Miguel. Y no sé, Claudio, si te desconectaste, ya no te veo por aquí. ¿Alguien lo ve a Claudio? Hola, Claudio, ¿estás ahí? Sí, algo pasa, sé que con la cámara, sí,
Ah, ya. Vale, Claudio. Se perdió, pero bueno, no sé si escucha. Sí, mientras lo solucionas un poquito, voy a pasar un video del ingeniero José Freites que nos envió un poquito para que lo conozcan. Voy a ver si cambio aquí la pantalla. Si lo ven, sí, ¿no? Hola, mi nombre es José Gregorio Freites, soy ingeniero de minas de profesión y estoy basado en Venezuela. Soy instructor del software RECMIN y del software SINSCAT. Debido a compromisos laborales, no voy a estar disponible durante la videoconferencia. Sin embargo, van a tener la oportunidad de compartir con el doctor César Castañón Fernández y el ingeniero Johnny Ruiz y los demás instructores cuáles son las expectativas de desarrollo de RECMIN Free y RECMIN Pro. RECMIN tiene una aplicación importante dentro del campo académico y del campo de la industria. Dentro del campo industrial o de consultoría, puede utilizar RECMIN Free o RECMIN Pro, en el caso de que sean empresas, para hacer estimaciones de recursos y cálculos más complejos, sobre todo con RECMIN Pro, el cual es un software que está compilado en sistema operativo Windows 64 bits, que permite cálculos más complejos y robustos con bases de datos mucho más grandes. Lo que más me llama la atención del software RECMIN es la metodología de discretización pentaédrico. Los detalles del modelo pentaédrico lo puede consultar en el paper que publicaron el doctor César Castañón Fernández, Daniel Arias, Johnny Ruiz y los otros autores, el cual lo puedes descargar en este enlace. Es un método novedoso para discretizar yacimientos tipo vetas o mantos tabulares. Los invito a que visiten la página www.cursosgeomin.com.ve. Allí pueden visitar la sección de blog. Allí encontrarán información técnica sobre el software RECMIN y el software SINSCAT. También en la sección de base de conocimiento conseguirán información técnica, presentaciones y videos relacionados con el software SINSCAT y el software RECMIN. Bueno, sin más nada que agregar, los exhorto a continuar con la videoconferencia y aprovechar la oportunidad de interactuar con el doctor César Castañón Fernández y los demás instructores. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les habla el maestro Fernando Huerta Ancheta, profesor de tiempo completo investigador de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, aquí en el estado de Sonora, al norte de México. Soy profesor de tiempo completo de la carrera de Ingeniería en Minería. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Disculpen que no pueda haber entrado al aire en su momento. Pues bien, yo estoy aquí en el norte de México, aquí en la República Mexicana, en la frontera con los Estados Unidos. Estoy yo viviendo en el estado de Sonora. El estado de Sonora es un estado rico en minería, por lo tanto se han abierto muchas compañías mineras en el territorio. Y esas compañías mineras pues requieren de muchos técnicos superiores universitarios en minería y de muchos ingenieros también en minería. En relación al RECMIN Free, déjeme decirle para comenzar que me he estado enfocando sobre todo a la parte educativa del RECMIN, a su difusión. Agradezco profundamente al doctor César Castañón la oportunidad que este maravilloso software se pueda enseñar, se pueda divulgar entre los estudiantes, y por supuesto agradecer al maestro Johnny Ruiz la oportunidad que nos ha permitido de aprender esta herramienta. Me despido de este breve video saludándolos a todos mis colegas de México, en especial al doctor César Castañón. Un agradecimiento profundo al doctor. Ya por ahí ha tenido estudiantes de acá de Hermosillo, Sonora, ya en sus cursos de
la Universidad de Oviedo. Johnny también tiene algunos de los estudiantes míos en la plataforma, ya muchos de ellos ya hasta superan al maestro en conocimiento y manejo del Regnum. Un saludo cordial para todos ustedes. Muy buenos días. Experiencia igual, si voy a revisar de aquí el video cómo ha salido, si no lo estoy subiendo, como me está quedando la grabación, y la grabación la vuelvo a subir de aquí en 1 hora o al tiempo que la vea, ¿no? Pues nada, yo creo que hay más consultas, aquí hay bastantes, pero para responder todas sí sería bastante. Yo creo para no distraer mucho el tiempo, por ahora sería bien. De pronto como que revisamos un poco a futuro las nuevas transmisiones para ver cómo lo hacemos, ¿sí? Pues nada, agradecerle a todos, ya saben que el Regnum lo tienen disponible ahí para que lo puedan utilizar, tienen la web de Regnum, tienen ayudas, nos tienen a nosotros, a mí a diario me están consultando, yo siempre estoy disponible para corresponder, creo que el doctor Sara también, Fernández, el ingeniero José, el ingeniero Claudio, todos están dispuestos a ayudar en Regnum, ¿no? Acá la idea es tratar de ofrecer una herramienta para la comunidad, para todos los profesionales que necesiten usar software y no encuentren tantas complicaciones como había antes, que antes o tenías que invertir bastante dinero o ir a una empresa para recién utilizar un software o acudir a la piratería, que al final de cuentas es una práctica antiética e ilegal, ¿no? Entonces con Regnum tratamos de mejorar eso, entonces ya no tienes pretexto para poder utilizar esta herramienta en cualquier trabajo que tengas que hacer, porque Regnum es un software de licencia libre. Si ya tienes una empresa que quiere usar algo más sofisticado, tiene buenos equipos, buenas computadoras, quieren usarlo ya más a nivel profesional, pues tienen el Regnum Pro, que ya está disponible ahora con el doctor César. Cualquier información que quieran del Regnum Pro, todo, tienen el correo info@regnum.com o pueden consultarnos a cualquiera de los instructores. No sé si nos despedimos, doctor César, si tiene algunas palabras de despedida. Otra cosa, perdone. ¿Para qué fecha podría ser la próxima videoconferencia? No sé qué propuestas tienen ustedes. Yo había pensado en un principio para primera semana de diciembre. No sé qué les parece, si sería mensual, no sé, o cada 2 meses. A ver la gente, los espectadores, qué nos dicen. Bueno, la próxima reunión, pues también cuando queráis, vamos. No tengo ningún problema de fechas, siempre que lo tengamos preparado con tiempo, pues siempre buscaremos que esa fecha esté libre para poder contestar. Hoy yo creo que salió bastante aceptable, teniendo en cuenta que la primera y que la tecnología no está todavía divulgada, pero esperemos que la próxima vez incluso podemos hacer algunas entre nosotros para hacer pruebas, como ya hicimos algo antes. Perfecto. Pero bueno, bastante bien, ¿no? Sí, de hecho que sí, efectivamente, esa es la idea. Lo que a mí se me ocurría que de pronto en una próxima oportunidad, si conocen a profesionales que tienen casos de éxito, para que de pronto nos compartan un poco cómo les fue con Regnum, si lo han utilizado en alguna mina, yo voy a tratar de buscar entre los alumnos que tengo, a ver quién tiene algún caso de éxito que quiera compartirlo aquí para los demás usuarios, que eso es bueno también para que tengan una referencia, ¿no? Ingeniero Miguel Cusba, no sé si tiene algunas palabras de despedida ya. Sí, claro, Inge. No, pues agradecerle a todas las personas que intervinieron en esta videoconferencia y pues a la expectativa de seguir que esto genere como una integración a nivel ya pues, de familia de Regnum, porque pues como usted acaba de comentar, ingeniero, hay muchos casos exitosos que van a enriquecer el uso del software, ¿sí? Entonces sería muy bueno que continuáramos con esto y pues usted acaba de decir, ingeniero, pues es bueno que nos pueden encontrar ahí a los instructores por cualquier duda, pues aquí ya vemos, de acuerdo a lo que miramos, cada instructor maneja un tipo de yacimiento diferente, ¿sí? Entonces sería bueno pues para la necesidad de cada uno pues hacer las consultas, ¿sí? Me parece que es algo muy bueno. Vale, excelente, ingeniero Miguel. Claudio, ¿estás por ahí? Tus palabras de despedida, cuéntanos. Sí, claro, perfecto. Antes que todo, agradecer a todos los asistentes y a todos acá quienes estamos tratando de dar información y comentar acerca de este famoso software. Y pues, decirles, no sé si para la próxima reunión podamos compartir pantalla de los trabajos reales, como podríamos decir que venimos haciendo. Por ejemplo, yo podría compartir el trabajo que estoy haciendo ahora, que he hecho algunos trabajos. Porque a la gente le interesa siempre como preguntan, ¿no?
en qué mina están utilizando y cosas así. Entonces la gente queda un poco más impresionada de decir, ya, mira este trabajo han hecho acá y eso por un lado. Y también a los colegas, amigos, estudiantes y en fin que gustan de siempre estar a la vanguardia de la tecnología, pues nos pueden contactar, ¿no? Aquí está el doctor, está Johnny, está el compañero de José de Colombia y en fin, entre otros más colegas que también están, por ahora no están acá, pero también están en las redes, ¿no? Entonces nosotros, como dice Johnny, estamos dispuestos. En cualquier momento ustedes nos escriben, e incluso en casos, ¿no? En fin de semana se escriben, pero nosotros gustosamente estamos para compartir con ustedes. Y pues próximamente seguiré compartiendo más, llegando a más empresas. Ahora estoy por acá un tantito ocupado, pero bueno, estoy visitando algunas empresas que van viendo la potencialidad del software y están encantados, les gusta, entonces dice, no, vamos para adelante con este software. Esos amigos, pues no cansarles más, no a ustedes, les hemos robado una hora a todos los que nos acompañen, pues nuevamente estaremos en una próxima ocasión. Un abrazo desde Ecuador para todos ustedes. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias también a todos. También para las personas que quieren estar más cerca. Por ejemplo, también hay muchos estudiantes que están siguiendo RECMIN. Claudio y yo al menos estamos muy activos en las redes sociales y yo por ejemplo estoy ofreciendo por ahí cursos gratuitos, no son todos los cursos completos, pero con eso que yo te enseño ya creo que conoces el RECMIN, tienes una idea de lo que puedes hacer con el software. Y como les decía, tienen ahí también la página web de RECMIN y ya estaremos actualizando también la ayuda donde está tanto RECMIN Free como RECMIN Pro. El RECMIN Pro, si quieres instalarlo, puedes irlo y descargar, instalarlo y ya tienes ahí que puedes intercambiar algunos ficheros con RECMIN Free. Solamente son de licencia algunas opciones, funciones avanzadas, ¿no? Pero el resto está disponible allí. Bueno, doctor César, no sé si tienes ya sus palabras de despedida para irnos retirando. Claudio, para no interferir con YouTube. Vale. Sí, nada, pues lo que decía, encantado de compartir estos momentos y poder ver que hay mucha gente que nos sigue y nos pone comentarios. Y todos veo que una parte importante, veo que se queja un poco de la parte de audio, que sin duda será lo que tendremos que mirar, a ver cuál es el problema ese al pasar el audio a YouTube, ¿no? Debe ser un problema más bien técnico de algo que seguro que es fácil solucionado y a ver si para la próxima vez pues es más nítido y podemos hacer esto cada poco, ¿no? Vale, doctor César, sí, voy a tener que revisar aquí, poner un poco más de estudio. Estaba confiado de que ya estaba todo correcto, pero como hemos dicho, siempre en las primeras pasan algunas cosas. Estamos usando un decodificador y de pronto aquí puede estar el problema. Ya lo voy a investigar a ver de qué se trata. Así que no se preocupen que para la próxima vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto salga de la mejor manera. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, a los espectadores, a los que nos han tenido toda la paciencia y han estado hasta el final. Muchas gracias, veo que hay gente hasta de África. Muchísimas gracias y pues nada, será en una próxima. Voy a cortar ahora mismo la transmisión y a ver si hacemos una llamada un poquito para ver qué para nosotros, interno, ¿vale? Perfecto. Ya, listo, muchas gracias. Nos vemos todos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a cortar la transmisión. Adiós a todos.